el coeficiente R que a todos les he preguntado, que es una pregunta importante, es ¿cuánto ha usado de R en su proyecto? Ya, 6.5, perfecto. Ahora, ¿qué significa R? R es ese factor que modifica la respuesta para permitir que la estructura sea modelada, sea calculada, sea diseñada para que ¿cómo se dice? Para que pueda trabajar en el rango inelástico. Eso es lo importante. O sea, el diseño se hace de modo de que tiene que ingresar la estructura en el rango inelástico. Por lo tanto, tiene que haber fisuración y tiene que dejar atrás el límite elástico de comportamiento. Eso es importante. ¿Ya? Para eso colocamos R. Aquí están el tema de de las derivas, el método SRSS, el método 130, y cuando analizamos en una sola dirección. Bueno, básicamente ahí nos habíamos quedado. Entonces, voy a ir ya terminando la revisión de la norma sísmica con unos cuantos aspectos importantes. Primero, a ver, vamos a ir en el orden en el que aparece en el texto. Primera cuestión importante. Resulta que esa deriva que nosotros hemos usado del 9 por 1000, por ejemplo, tiene que ser modificada por un factor que, bueno, recibe el nombre, o más bien es denotado por fit, como pueden ver aquí en la ecuación 2. Es un factor que en caso de valer menos que 1, hace que la deriva límite se reduzca, es decir, sea más exigente la situación. Este fit en realidad es una abreviación de factor de irregularidad total. Entonces, el tema de la irregularidad es fundamental en un análisis sísmico. La irregularidad puede venir de dos maneras. Puede venir en elevación, IA, ¿no?, en altura, o puede ir en planta, IP. ¿De acuerdo? Estas irregularidades están bien especificadas en la norma y, por cierto, han sido adaptadas de normas internacionales, como la norma americana, por ejemplo. Entonces, vean que lo primero que se muestra acá es que uno tendrá que calcular los factores de irregularidad en elevación y en planta, IA y P, sumar todos estos factores de irregularidad, o sea, sacar la resultante de todos los factores de irregularidad en altura y en planta y restarle de 1, con lo cual el fit vale 1 si no hay irregularidad y vale menos que 1 si sí hay irregularidad, dando como límite que el fit no puede ser menor que 0,50. Sin embargo, lo que se espera es que el ingeniero haya hecho el diseño de manera de que no haya irregularidad. O sea, no deberían haber estos factores de irregularidad si estuviese bien hecho el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, solo en casos en los que realmente no se puede resolver el problema de la irregularidad, se tendría que recurrir a penalizar la deriva con el fit. ¿Ya? Bueno, aquí aparece en la tabla 9 los distintos casos de irregularidad en altura y más abajo en planta. Todo se resume en que al pasar de un piso al siguiente no tienen que haber cambios bruscos en secciones, por lo tanto no tienen que haber cambios bruscos en rigidez. La primera irregularidad se llama irregularidad de rigidez o de piso blando. Este trae un factor de irregularidad I en altura de 0,15. El siguiente caso corresponde a irregularidad de resistencia. A esto se llama piso débil y también es 0,15. Y los otros casos son de irregularidad extrema de rigidez o extrema de resistencia, en donde el factor pasa a 0,20. ¿Qué son estos casos? Si nos ponemos a leer el texto que aparece aquí, básicamente el asunto es
comparar la rigidez de un piso con el piso de arriba, ¿de acuerdo? Y luego con el piso de arriba y con el piso de arriba para todos los niveles, en ambas direcciones, X y Y, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, esta irregularidad se da cuando en un entrepiso la rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del piso de arriba, o es menor que 80% de la rigidez lateral del promedio de los 3 niveles superiores. O sea, uno tiene que comparar la rigidez lateral del piso con la rigidez lateral del piso de arriba. ¿Sí? Si nos queda menor que el 70% del piso de arriba, ya hay rigidez, ya hay irregularidad de rigidez. ¿De acuerdo? ¿Cómo o por qué ocurren esos cambios de rigidez? Pues ocurren cuando hay cambios de sección. Cuando yo tengo una columna grande, pongámosle 30 centímetros en un lado y 1 metro en el otro, que es una columna que a varios de ustedes les ha quedado bien en el proyecto. 30 en un lado y 1 metro en el otro. Pongamos un caso exagerado de reducción de sección, ese lado de 1 metro, reducirlo a 60 centímetros. Ya de por sí hasta es muy desubicado, por decirlo de alguna manera, el reducir de 1 metro a 60 centímetros una columna, porque va a ser muy complicado el transferir correctamente, pasar correctamente los aceros de la sección grande a la sección chica. Pero aún si fuese posible hacer eso, el cambio en rigidez sería muy brusco. La sección pequeña tendría mucha menos rigidez y no va a cumplir con esta condición. ¿Se entiende? Entonces, no tienen que haber esos cambios en rigidez. Y peor, así como lo muestra acá, fíjense lo que dice el texto, variación de rigidez entre un piso es menor que el 70% del piso de arriba. O sea, en este caso, incluso la situación es más atípica todavía, más extraña, porque el piso débil sería el de abajo. ¿Se dan cuenta cómo está expresado esto? O sea, el que tiene rigidez más baja es el piso de abajo, según esta situación. O sea, peor todavía. ¿Sí? Por eso se llama piso blando. Ahora, ¿puede darse esta situación en la vida real? Pues sí. ¿Y saben dónde puede darse esto? Pues al nivel de la planta baja. Generalmente los pisos de la planta baja tienen alturas más grandes que el resto. ¿No es verdad? Por razones de uso comercial de los ambientes, por ejemplo, puede quedar la columna de la planta baja con mayor longitud que el del piso de arriba, del primer piso. Ahí puede fallar, entonces piso blando. Ahora, la misma situación, pero ahora la que se llama de piso débil, es cuando en cualquiera de las direcciones la resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del piso de arriba. O sea, el primer caso es en rigidez y el segundo es en resistencia. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener esto en mi programa de análisis? Pues un programa de alta gama como ETABS permite determinar las rigideces piso a piso y las resistencias piso a piso. O sea que lo único que hay que hacer es chequear las tablas y nada más, y hacerse un pequeño Excel y ya está. ¿Sí? El caso extremo de rigidez es cuando no llega ni siquiera al 60% comparado con el piso de arriba. O sea, es el mismo problema de hace rato de rigidez, pero hace rato era hasta el 70%, aquí es hasta el 60%, o sea, más brusca la variación. Y en resistencia lo mismo, que la resistencia de un entrepiso sea inferior al 65% del piso de arriba. ¿De acuerdo? Esa es la primera tanda, digamos, de irregularidades por rigidez y por resistencia. ¿Sí? Enseguida vamos a ver esto en el programa. Ahorita estamos viendo el concepto. ¿De acuerdo? Vamos a la irregularidad de masa o peso. Esto es cuando hay una variación de 50%, ¿no?
entre un piso y el otro en masa. Esta situación no se aplica ni en azoteas ni en sótanos. ¿Sí? Cuando el peso de un piso determinado es mayor que 1.50 veces el peso de un piso adyacente. Pues aquí no interesa mucho si es comparado con el piso de arriba o con el piso de abajo. Lo que importa es que haya variación de peso. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues por un lado que la losa de entrepiso sea más pesada o más liviana, ¿sí? Un cambio brusco en la losa de entrepiso, esa no es una buena idea, es preferible que todas las losas de entrepiso sean iguales. O la otra situación, recuerden que la masa sísmica no solamente se refiere al peso propio, sino también a las cargas. Si hay una carga muy diferente en un piso comparado con el resto, puede haber una variación en el peso sísmico. Una variación que esté por encima del 50%. Ahí se habla de una irregularidad de masa y el factor de penalización es de 5%. ¿Sí? Por otro lado, la irregularidad geométrica vertical, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? Cuando la dimensión en planta de la estructura es mayor que 1.30 veces la correspondiente dimensión en un piso adyacente. ¿De acuerdo? Otra vez, no se aplica en sótanos ni azoteas, pero en las losas ya tipo, no tendría que haber variación importante al pasar de una planta a la otra. Fíjense que 1.30 veces significa 30% más grande o más chica. Entonces, esto genera una irregularidad vertical. ¿De acuerdo? La dimensión en planta de la estructura es mayor que 1.30 veces la dimensión del piso adyacente. Entonces, si ustedes quieren el lado de la planta, ¿sí? En nuestro edificio tenemos un lado largo y un lado corto. Si hubiese una variación entre el lado largo y el lado largo del piso de arriba, de más del 30%, habría irregularidad vertical. ¿Sí? Por otro lado, las discontinuidades en los sistemas resistentes y la discontinuidad extrema en los sistemas resistentes. ¿De acuerdo? Esta irregularidad que se penaliza bastante, fíjense, 20%, se da cuando en cualquier elemento que resiste más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, ya sea por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que el 25%. ¿Qué es esto? O sea, siempre tenemos elementos que resisten más a la carga lateral. O sea, el muro de corte, por ejemplo, uno de los muros resistirá más que el resto. O sea, hay algunos muros que son más importantes que el resto. O columnas que tienen más sección y ocupan mayor carga que el resto. Esos elementos, o sea, los más importantes, no pueden tener desalineamiento vertical. O sea, no pueden ser elementos inclinados. Tienen que ser perfectamente verticales. Y tampoco tiene que haber desplazamiento del eje. O sea, cambios bruscos en el eje del elemento no tiene que haber. ¿Sí? Esto nuevamente es importante cuando se hacen reducciones de sección. Entonces, si hago una reducción muy brusca, no solo comprometo la variación de rigidez, sino que además hago que el sistema sea discontinuo en la transferencia de carga. Entonces eso se penaliza. Y el caso extremo es lo mismo que hace rato, ¿sí? Pero cuando se supera el 25% de la fuerza cortante total. El primero es en dimensión y el segundo es en fuerza cortante que absorbe el elemento. Entonces, todos estos coeficientes son los coeficientes de irregularidad IA en altura. ¿De acuerdo? Lo propio hay en planta y lo que hay que hacer es calcular todos estos y si hubiesen los vamos acumulando y luego modificamos el fit, deja de ser 1 sino un número menor que 1. ¿Sí? Pongamos el caso de un fit que nos termina saliendo de, por decir, 0.9.
¿Qué significaría esto? La deriva tendría que pasar de 9 por 1000 a 9 por 1000, pero multiplicado por 0.9. A ver, hágamelo el cálculo. ¿A cuánto cambiaría la deriva límite si el fit fuese de 0.9? No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. La deriva límite es la deriva que está en nuestra tabla, pero multiplicado por el factor de irregularidad total. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con 9 por 1000, que ya de por sí era difícil cumplir al 9 por 1000. Ahora imaginemos que el fit tiene un valor de 9. ¿Esto qué nos da? Pues nos da esta situación. La nueva deriva límite ahora sería de 8.1 por 1000. O sea, si hace rato era complicado hacer cumplir con 9 por 1000, imagínense ahora que está penalizada nuestra deriva y es más exigente todavía. En mi gráfico de derivas, que más o menos queda así, tendríamos una deriva mucho más exigente. Antes estábamos con problemas para cumplirle al 9 por 1000 y ahora nos reduciría a 8.1 por 1000. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por culpa de qué? Por culpa del fit, es decir, de la irregularidad. Entonces, lo ideal es que no haya irregularidad en la configuración. Y esa irregularidad, yo les estoy comentando ahora, que principalmente es consecuencia de cambios bruscos en la elevación. A ver si aquí puedo rayar. En la elevación o en la planta. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esto. Está un poco pesado el tema de la conexión. Les pido paciencia con la misma. ¿Se está escuchando todavía lo que estoy diciendo? ¿Ha habido algún corte? No, se escucha todo. Se escucha, sí, pero bueno, a mí se me anda interrumpiendo a cada rato la máquina, se pone pesada. Ahí vamos a esperar un ratito. Ahí está. Misma situación tenemos entonces con la irregularidad en planta. Que está relacionado con la torsión. Las irregularidades en planta introducen torsión y la torsión se penaliza, se castiga. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas pueden ocurrir? O sea, básicamente que haya demasiada torsión, demasiada distorsión por torsión, y esto se tiene que penalizar de alguna manera. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra planta esta situación. Vean, en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, delta máximo en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental,
es mayor que 1.30 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga, o sea, el delta promedio. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es comparar la esquina que más se desplaza en ambas direcciones, en X y en Y, comparado con el desplazamiento promedio del piso. ¿Sí? Si hay un desplazamiento exagerado, más del 1.30, entonces hay torsión. Eso es lo que nos dice esto. Y es extrema la irregularidad si es que además la variación es de 1.50 veces, o sea, 50%. La irregularidad torsional es del 30% y la torsional extrema del 50% en desplazamientos de una esquina comparado con el promedio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a bajar un poquito. Otro problema, esquinas entrantes. Esto puede ocurrir en las plantas, pero no debería de ser esta irregularidad mayor al 20%, ¿sí?, de la correspondiente dimensión total en planta. ¿Sí? Cuando hay variaciones de una planta a la otra y hay, como dice aquí el texto, esquinas entrantes, ¿ya? Es decir, que no tenemos la misma planta de un piso al otro, sino en el piso adyacente hay una esquina que se metió, es decir, tengo menos sección en planta. Si esta variación es del 20% o mayor, entonces hay una irregularidad por esquina entrante. Eso obviamente escoge de inicio el arquitecto, ¿no? Pero hay que hacerles saber que si hace cambios muy bruscos en la planta, la estructura va a ser penalizada en el análisis sísmico, ¿sí? Otro problema importante es la discontinuidad del diafragma, o sea, los huecos, las aberturas, ¿sí? Siempre hay aberturas en los diafragmas. Los shafts son inevitables. El hueco para las escaleras, el hueco para la caja del ascensor o cualquier otra abertura que por razones estéticas se pudo haber introducido. Hay edificios en los que, por ejemplo, uno ve desde afuera el edificio y parece todo lleno, pero cuando uno ingresa resulta de que en la parte central han dejado un hueco, una especie de tubo se logra ver. Puede verse muy bonito eso estéticamente, pero esa abertura es una discontinuidad. ¿De quién? Del diafragma. Entonces eso se penaliza. Entonces la idea es de que menos del 25% de discontinuidad exista, de variación exista entre un piso lleno y uno con la abertura. O sea, en otras palabras, que el hueco no sea mayor al 25% del área total del piso. Esa es la condición. Finalmente, la verificación de sistemas no paralelos. ¿Sí? No debería ocurrir esta situación de manera voluntaria, vamos a decir. O sea, los sistemas tienen que ser paralelos, pero si no lo fuesen, no puede haber demasiada variación. Fíjense lo que dice aquí. Esta irregularidad que se penaliza con el 5% se da cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, o sea, X o Y, los elementos que resisten a fuerzas laterales no son paralelos. ¿Sí? No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados y cuando los elementos no paralelos resisten menos que el 10% de la fuerza del cortante de piso. O sea, básicamente aquí se penaliza a las columnas y a los muros que resisten más. ¿Sí? Si alguna columna tiene poca incidencia en la carga lateral de sismo, entonces no aplica en esta parte. Pero las que sí son importantes, las columnas y los muros que resisten más, tienen que mantenerse paralelos entre sí. Entonces fíjense que todas estas recomendaciones se podría resumir en pocas palabras en: haga un diseño regular, ortogonal, regular, lo más regular posible, para que no tenga necesidad de ser penalizado
por estas irregularidades. Cuando no haya alternativa y se tenga que incumplir algunas de estas recomendaciones, pues habrá que calcular la irregularidad y luego pasar a corregir el factor de irregularidad FIT y reducir la deriva límite. Ese sería el papel. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahora voy a tratar de mostrar en el programa, a ver si podemos ver algunas de estas irregularidades. Hasta esta parte, si se está entendiendo lo que estoy diciendo, ¿alguna pregunta tal vez? ¿Qué pasa si el FIG es menor 0,5? ¿Se tiene que hacer una reconfiguración o directo 0,5 se toma? Bueno, el reglamento dice que se puede usar 0,5, pero ya uno se da cuenta que si le ha salido un FIT de 0,5, es preferible que rehaga su configuración. O sea, ya está demasiado irregular y eso no puede ser bueno. ¿De acuerdo? Entonces, un FIT todavía razonable podría ser 0,95, 0,90. ¿Ya? En realidad lo que se pretende con estos factores que penalizan a la deriva límite, lo que se pretende es obligarle al ingeniero a que reconfigure su estructura para que no tenga estos factores que le penalicen. Vean ustedes, vuelvo sobre el mismo punto. A la mayoría le está saliendo una deriva de 13 por mil en sus proyectos, cuando el límite es 9 por mil. Entonces, cuesta hacer cumplir a la deriva. De 13 a 9 hay un buen trecho. Pero imagínense si ahora la deriva ni siquiera es 9 por mil, la límite baja a 8 por mil, por ejemplo. Entonces la situación se ha hecho mucho más complicada. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería lo ideal en esos casos? En vez de hacerse penalizar, más bien cambiar la configuración y no llegar a esta situación. Ese sería el criterio. ¿Ya? Bueno, yo estoy cargando mi task, pero la verdad es que está sumamente pesada mi máquina el día de hoy. Vamos a trabajar con la máquina de alguno de los grupos. A ver, empezaremos otra vez por el grupo 1, por favor. Según mi lista, ¿ya? ¿Me comparten, por favor, la pantalla alguien del grupo con su modelo? Vayan todos abriendo sus setups, por favor, a modo de hacer el ejemplo. Vamos a ver un poco sus modelos. ¿Quién es del grupo 1? ¿No hay nadie? Entonces, grupo 2, pasamos, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Sí, ya lo estoy abriendo el archivo. A ver. Adelante, por favor. Vayamos todos abriendo nuestros respectivos modelos, por favor, jóvenes. Yo lamentablemente parece que no voy a poder compartir mi programa principal hoy día, entonces voy a utilizar los modelos que ustedes han generado.
Ahí está. Ya estamos viendo el programa, Marcelo. Sí, ingeniero. Se colgó, estoy esperando a que reaccione. Ahora sí. Ahí está. A ver, iremos viendo. Ya está corrido el modelo, ¿verdad? Sí, correcto. Eso es. Muy bien. A ver, vamos a tratar de encontrar las distintas tablas de rigideces y demás que acabamos de ver en la norma. ¿Ya? Entonces, lo primero, un camino rápido para analizar. Vamos al display. No se lo escucha bien, ingeniero. Story plots. Ah, caramba. A ver, Ahora sí. Ahora sí, entonces ya, menú display, por favor. Ya. Show story response. Vamos a ver las respuestas gráficamente. Ya está. Ah, bueno, ha abierto las tablas. Primero vamos a mirar gráficamente, por favor. Cerremos un ratito esto. Ya. Eso, vamos a ver gráficamente. Story response plot. Story response plot, donde veíamos las derivas gráficamente. Ya. Exacto. Ahí mismo. Entonces, a ver, donde dice display type, vamos a buscar stiffness. Story stiffness, la última opción. Sí, está acá. Eso es. Entonces, a golpe de vista, con esta gráfica se puede verificar si hay variaciones bruscas o no en la rigidez. Cambiamos al caso de sismo. Entonces, ahí, por ejemplo, se alcanza a ver rápidamente que sí hay una variación. Pero, si recuerdan en la norma, dice no considerar azoteas ni sótanos. Entonces, no corresponde en esta verificación el tema de los sótanos. ¿Por qué? Porque siempre en los sótanos hay distinta rigidez, pues ahí no hay nada que hacer. Tenemos más planta, tenemos el muro del sótano, tenemos las rampas, etcétera. Entonces, no corresponde. Lo que vamos a hacer es pedirle al programa desde nivel de terreno. Entonces, a ver, cámbiamelo ahí, donde dice Display for, desde en Story Range dice All Stories, ahí, eso. Pongamos User. Esta parte. Holiday Stories y... User Specified, eso, y cambiamos, en vez de que nos muestre desde sótano, cambiamos en el de abajo más bien. Este de acá, ¿no? Eso es. Entonces pongamos nivel de terreno. Ahí está. Eso es. Entonces, a ver, se va a actualizar ahora. Ya está. Sigue habiendo una variación, entonces podemos quitar esto, fíjense ahí, por ejemplo, en este modelo su compañero tiene nivel de terreno. Hay un punto entre nivel de terreno y Story 1. Ese punto quizás es parte de la rampa, no lo sé, habría que ver el modelo, pero sea lo que fuese que hay ahí, no corresponde para esta evaluación. Entonces la vamos a quitar. Cambiemos a primer piso, Story 1. PB, eso, ahí está. Eso es. Esto sí tiene más sentido analizar. Entonces vean cómo la parte de arriba, yendo de arriba hacia abajo, desde la cubierta hacia abajo, la variación no es brusca. Y esto es porque seguramente en este modelo se ha ido reduciendo la rigidez gradualmente de abajo hacia arriba. El único sitio donde hay un cambio importante está entre el Story 2 y la planta baja. Entonces solo eso habría que chequear. Ahora anotémonos esos valores. Podemos agarrar en la curva roja los dos puntos que están S, claro, S y el de arriba, el inmediato superior. Entonces nos anotamos esos valores de rigidez. Ya, y el que está acá, ¿verdad? Exactamente. Pues a ver si se alcanza a ver en la pantalla compartida.
Ya lo noto ahí. Eso es. Este vale, yo no lo logro ver bien ahí. Sí, le saqué ahorita una captura. Ya, ahí está. De este y de este, ¿verdad? Creo que es 780,000, ¿no ve? Muy Sí, bien. exacto. Exacto. Entonces lo que hay que hacer ahora es sacar la variación porcentual del uno versus el otro. ¿Cuánta variación hay? Ay, un segundito. ¿Lo ven todos? Con sus respectivos modelos, todos tendrían que estar revisando esto, por favor. Entonces, una forma es mediante este gráfico de Story Response Plots. La otra posibilidad es sacar en tabla, que es lo que estaba queriendo hacer su compañero, me parece. Directo ir a las tablas y sacar las rigideces, y con un Excel se puede hacer el cálculo más rápido de todo, ¿no? Pero la gráfica siempre es buena porque a golpe de vista ya nos muestra cuál es el peor sitio. Si cumple para este, va a cumplir para el resto. A ver, ¿qué diferencia porcentual le sale, Marcelo? Me sale de 344,701 porcentaje. Un segundito, ingeniero. Del 30% más o menos, sí. Yo también, más o menos desde la gráfica, calculó a 33%. Por ahí está, ¿no? Sí. Esa es la variación. Ahora, lo que dice el código es que la variación tiene que ser de 25% o más de eso para sancionar por irregularidad por piso débil o por piso blando. Pero esto corresponde a variaciones cuando el piso de abajo es el que tiene menos rigidez que el piso de arriba. Y acá no ocurre esa situación. Por eso les decía que es importante mirar la gráfica, porque si ustedes se dan cuenta, acá no hay ningún solo piso en el que el de abajo sea el débil y el de arriba sea el fuerte. En todos se cumple la situación al revés. Entonces no estaríamos con el problema de irregularidad por piso débil en ninguna parte acá. ¿Me dejo entender con lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Eso es. Entonces, primera irregularidad resuelta. No hay ni piso débil ni piso blando. ¿Ok? Listo. Gracias, Marcelo. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, interrumpe el momento que guste. ¿Ya? Pasaremos a otro modelo. A ver, vamos a ver si ya cargó esto. No. A ver, Iván, Gustavo, colabóreme por favor con su modelo. Está bien, hijo. ¿Se logra ver, Inge? Sí, ya se logra ver. A ver, ahora vamos a ir por las tablas. Ya saben. Entonces ponemos show tables. Eso es, en la salida de la estructura. Yo estoy viendo con un poco de demora, me parece. Pero a ver, busque, por favor, entre las distintas opciones. Ahí está. Habíamos chequeado acá la opción de Modal Information, ¿se acuerdan? Ahora desmarcamos Modal Information y más bien vamos a Other Output. Despleguemos Other Output. Fíjense
estas tablas. Son muy, muy importantes estas. En medio de estas aparece Story Stiffness, ¿pueden verlo? Rigidez por piso, Story Stiffness. ¿Sí? Y además se encuentra como primera de las tablas centros de masa y rigidez. Además hay otra tabla que dice Story Forces. Entonces todo esto necesitamos chequear. Vamos a darle un OK. Eso es. Y vayamos analizando en orden. Lo primero que estamos viendo ahí es centro de masa y centro de rigidez. Yo ya había comentado este asunto cuando hablaba de la irregularidad torsional inherente, de la torsión inherente, no la accidental. ¿Se acuerdan que la accidental es 5%? Es un por si acaso que hay que poner siempre. ¿No es verdad? Pero aparte de eso, hay una irregularidad que se genera cuando el centro de masa y el centro de rigidez no están próximos. Entonces, un buen programa, como es el caso de ETABS, tendría que darnos la ubicación del centro de masa y del centro de rigidez, que es justo lo que estamos viendo acá. Fíjense ustedes, yo no logro ver bien en la tabla, en la pantalla compartida, pero se alcanza a distinguir que está por pisos, dice masa en X, masa en Y, posición X del centro de masa, posición Y del centro de masa, ¿de acuerdo? Y lo propio con los centros de rigidez, solo que no le ha calculado el de rigidez en su modelo. ¿Cuál columna es en que disculpe? El que es ser Ajá, esos dos no le ha calculado. ¿Eso debido al factor de rigidez sin G o a qué se debe? Pues no lo sé, pero no le ha generado esos valores que nosotros esperamos que nos calcule. Sí, Marta, sí está corrido, Inge. Debe ser, porque le pusimos el factor de rigidez, debería calcular normal. Sí, ahí, y bueno, no nos está dando ese dato. Sí tenemos la ubicación del centro de masa, como pueden ver, el del centro de masa en X y en Y por planta está calculado. Entonces necesitamos saber dónde está el centro de rigidez. De acá no es otra opción, Inge, para buscar. Sí, ahí hay que volver a correr por si acaso, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí tenemos, ese sería el primero. Enseguida vamos a ver en otro modelo a ver si esta situación no ocurre. ¿Ya? A ver, despliegue la siguiente pestaña, por favor. Eso, ahí. Diafragma forces, eso es. Esto es para chequear cuánto absorbe cada piso en función de la carga sísmica. Fíjense que el output case, que está por la mitad, la columna más o menos de la mitad de la tabla, output case, está mostrando todos los casos de carga. Eso, a ver ahí, márquemelo y solamente vamos a filtrar sismo. Eso es, solo sismo. Eso. Entonces ahora podemos chequear por piso la fuerza. Entonces vean, dice Reactive Force FX, por la derecha en la tabla está Reactive Force FX, Reactive Force FY, Diafragma Force FX, lo mismo Diafragma Force FY. ¿Sí? Esos valores de fuerza son los que tenemos que anotarnos. ¿Lo ven? Por ejemplo, en la primera fila, que no logro yo ver bien, dice Story 4820, dice, ¿así le has llamado a los stories? Ese es el último piso, Inge. O sea, el tope. Eso lo puse como el límite que tenía que llegar a 4820, Inge. Ah, ya. Entonces el nombre del piso ese. Sí, exacto. Listo. Entonces en el nivel 4820 tenemos las distintas fuerzas. Ahí actuando en Reactive Force FX. Ahí, eso es. Ahí están las fuerzas. Entonces tenemos que ir comparando la fuerza
cada fuerza con la del piso de abajo. Y no tendrían que haber variaciones de más del 25%, porque de otro modo la diferencia en resistencia sería grande. Entonces yo lo que tengo que hacer es comparar de un piso con el piso de abajo. Ahora fíjese que ahí le está dando no solo uno, sino varias fuerzas para el caso sismo, y es porque lo está calculando en distintas posiciones. ¿Sí? Vean que por lo menos tiene 6 tiene. En el primer nivel, en el 4820, tiene 6 valores. Y si ustedes miran las coordenadas, coordenada X, coordenada Y de estas tablas, las posiciones son distintas, claro, eso. Entonces lo único que tiene que hacer es agarrar el mismo punto y de piso a piso, para el mismo punto, ir comparando las fuerzas de reacción en kilonewtons. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el punto, la primera de las filas dice coordenada X 20.28, creo, si lo estoy viendo yo bien. Sí, correcto. Eso. Entonces habría que buscar para ese punto 20.28 y coordenada Y 2 en el piso de abajo, a ver si encontramos el mismo punto. Este sí, cierto. 28.2028. Sí, pero ese es en el mismo X, pero es distinto Y. No, a ver. ¿No es verdad? Claro, lo que pasa es que son las posiciones, se entiende que estos son de los diafragmas. Sí es un poquito extraño el que tenga tres valores. Ahí abajo tienen P14 varios también. Como que son distintos puntos que le está dando, ¿no? Entonces únicamente tendríamos que obtener esto en el centro de masas, por ejemplo, de modo de que tengamos una sola fuerza y no tengamos tantas. Ahora, en vista de que tiene tantos puntos, tendrá que escoger el equivalente, pues el piso de arriba, el mismo punto en el piso de abajo y así. Inge, tenía una consulta en el respecto de este piso, Inge. A ver. Inge, aquí me da los valores de las fuerzas muy pequeños, aquí muy grandes. Esto yo pienso que es debido porque aquí por ejemplo, aquí en el 4820, lo que es mi tapa, solamente hay la tapa del ascensor. Correcto. Yo pienso que se debe a eso, Inge. Y Sí. debido a eso, Inge, voy a tomar en cuenta si esto, Inge, o comprar con los demás, o solamente desde el piso 14 que ya se entera, digamos. Eso, desde el piso 14 hacia abajo tiene que ser. Ahí está, Inge. Esa era mi duda. Muchas gracias. Claro, no tiene sentido considerar la tapa del tanque como parte de este análisis, ¿no? Del piso 14 hacia abajo. Eso es. Perfecto, entonces ahí tendríamos los valores de las resistencias. Lo que tienen que anotarse ahí es lo que dice Reactive Force Fx, Reactive Force Fy. ¿De acuerdo? Sí. Listo, a ver, siguiente pestaña. Igual, Inge, selecciono lo que es sismo nomás. Solo sismo, sí. Eso es. Aquí está más fácil de identificar porque está el piso 14 en el top y en el bottom. En realidad, esta tabla está mejor que la anterior, porque si ustedes se fijan, tenemos solamente una fuerza por piso, el top y el bottom, que básicamente es lo mismo. Este está mejor entonces. Para hacer su verificación, lo que tienen que hacer es llevarse esta tabla. ¿De acuerdo? Entonces podríamos hacer el filtrado donde dice location, únicamente filtrar todos los que digan top o todos los que digan bottom. Ajá. A ver, solo top, digamos. Eso. Y me llevo toda la tablita. Me la puedo llevar a Excel. Si le doy un clic en la esquina superior izquierda, me marca todo. O ahí, exacto, mandar a Excel.
Eso es. Entonces ahora tengo que comparar las resistencias, es decir, Vx y Vy, los cortantes. Entonces tengo que hacerme una columna en la que reste el Vx con el Vx de abajo y así sucesivamente. Y lo propio con los Vy's, ¿no? Okay. Y en realidad sacar la diferencia porcentual de un piso con el piso de abajo. Así debería ser directamente. Eso es. Ajá, y todo entre... Bueno, podríamos hacer la fórmula de una vez, ¿no? Un cortante menos el cortante de abajo entre el cortante de abajo. En realidad, así como lo has hecho, va a salir siempre negativo, ¿no? Era mejor si ponías al revés para que nos quede negativo. Ah, está bien. Eso es. Ahora hay falta dividir entre el más grande de los dos, ¿no? Para sacar la diferencia porcentual. Ahí está. Bueno, ese 70 y 90 que está saliendo debe ser del piso de la tapa, ¿no? Sí. Justamente Sí, esos son los que no cuentan. sí. Perfecto. Entonces vean cómo tenemos ahí. Básicamente lo que hay que hacer es controlar cortantes y rigideces. Los cortantes son estos Vx, Vy. Entonces no tiene que haber una variación brusca entre un cortante y el cortante de abajo. O si está yendo al revés con el cortante de arriba. Y en rigidez es lo mismo. Pero en el caso de las rigideces, como esto está relacionado con el piso blando, la idea es de que no me quede el piso de abajo menos rígido que el piso de arriba. Si es al revés, no pasa nada. O sea, si el rígido es el de abajo y el piso de arriba es menos rígido, no hay problema. El problema es al revés, cuando el piso de abajo es el menos rígido y el de arriba es más rígido. Ahí es donde se genera el piso blando, ¿no? Entonces, como acabamos de ver, las rigideces y los cortantes se pueden obtener de las tablas del programa. ¿De acuerdo? Listo, Iván, gracias. Está bien. Finalmente, el tema de la distorsión para la irregularidad en planta. A ver, veremos con otro modelo más. A ver, Melissa, muestre su programa, Melissa Cindy. Bueno, está asignado ahora mismo. Eso es. Para el tema de la irregularidad en planta, ya también hay que mirar, claro, en planta y el gráfico de deformaciones del programa. Entonces, lo que interesa saber es cuánto se ha distorsionado en cuanto a la esquina, la que más se desplaza comparado con el promedio. ¿Se puede observar? Ahí está, ahí estaba viendo las fuerzas, ¿no? Entonces ahora cerramos esas tablas y vamos a intentar ver la irregularidad de planta ya también. Eso, entonces pongamos una planta. Generalmente el piso de arriba es el que más se distorsiona, entonces podríamos chequear ahí sin contar la tapa del tanque.
Ahí tiene losa, pero En el piso. Aquí. sí parece que tiene apagadas las losas, ¿no? Ya, a ver, póngamelo, desplazamientos para la carga sísmica. La deformada para la carga sísmica. Acá. Ya. Eso es. Perfecto. Sí, bueno, no le está marcando, es como si la luz estuviese apagada. Tal vez en algún momento lo ha apagado en el set options. Y Eso, ahora sí. ahora sí. Ahora sí, eso.